Top Manta, ¿sabéis lo que es? Cuando se ponen allí, generalmente son extranjeros que tienen que buscarse la vida, tiran una tela en el suelo y ahí venden pues diferentes productos, zapatillas de deporte, camisetas de equipos de fútbol, de baloncesto. No engañan a nadie. Todo el que compra en el Top Manta sabe que va a comprar un producto falso, falsificado. El que compra allí lo hace conscientemente. Otra forma de comprar este tipo de productos, zapatillas de marca, zapatillas de edición limitada, camisetas de equipos de fútbol, del último jugador, de baloncesto. Otra forma de hacer esto es buscarlo por Internet. En Internet ya sí que te pueden engañar. Pero hay vídeos incluso en Internet que te enseñan las diferencias entre unas zapatillas Jordan auténticas y las que son de imitación. Claro, a mí me gusta comprar producto original, porque suele tener más calidad, ¿verdad? ¿Por qué a veces gastamos nuestro dinero en comprar productos falsos? Pues porque queremos aparentar sin gastar. Queremos aparentar sin invertir, ¿verdad? Hay que saber distinguir lo auténtico de lo falso. Porque cuando descubres que te has gastado tu dinero pagando algo como original, como auténtico, no cuando compras y sabes que ya es falso y que te ha costado pues menos de la mitad de lo que vale, ¿verdad? Pero cuando crees que has encontrado una ganga y que compras un producto original, verdadero, y después descubres que no es tan original como pensabas, no tenía la calidad que pensabas que tenía, pues entonces viene el disgusto. Pueden venir después las roturas, pueden venir los problemas en los pies, puede venir la frustración. Entonces, hermanos, hay que saber distinguir. Hay que quedarse con lo original. ¿Por qué? Porque cumple mejor su función, porque está contrastado, está probado y porque tiene garantía. Y si algo no va bien, puedes reclamar al fabricante. Pues, hermanos, lo mismo ocurre con la doctrina. Lo mismo ocurre con la doctrina bíblica. Hay que saber distinguir. A esto se le llama discernimiento. Hermanos, el título de la predicación hoy es "No compres producto falso". Estamos hablando de lo espiritual. No compres doctrina falsa. Hay algunas doctrinas, hay algunas enseñanzas que sí se parecen a la sana doctrina, son similares, pero no lo son. Veremos hoy, a través del texto que vamos a leer, veremos hoy que hay doctrina, auténtica y hay doctrina falsa. Hay verdad y hay engaño. Y no saber distinguir, no saber discernir la verdad del engaño tiene fatales consecuencias en lo espiritual. Igual que con las zapatillas de edición limitada, con la doctrina tampoco hay atajos. Lo falso al final defrauda. Si pones tu esperanza en un evangelio falso, en un evangelio más fácil de llevar, más fácil de admitir, que es más benévolo contigo mismo, al final descubrirás que defrauda. Y si descubres que defrauda, estarás perdido. Porque solo el evangelio de Cristo salva. Juan sabía esto y por eso escribe sus cartas. Aparte de su evangelio, vamos a considerar hoy la primera carta de Juan. Escribe a los creyentes en la iglesia en Asia Menor. Se cree que en Éfeso, con el fin de asegurarles que si han creído en Cristo, son y están en la verdad. Si han creído en Cristo, están seguros y tienen vida eterna. Los creyentes a los que escribe habían estado bajo la influencia de falsos maestros. Falsos maestros que habían surgido entre ellos, de las sillas de la iglesia. Y estos hermanos a los que escribe parecen, por la lectura de la carta, que están un poco inseguros de algún modo, porque estos falsos maestros pues ya habían aflorado, habían salido de la iglesia, probablemente habían arrastrado a algunos con ellos. Estaban enseñando falsas doctrinas, doctrinas que más tarde recibirían el nombre del gnosticismo. El gnosticismo era una falsa doctrina que se basaba en la filosofía de la dualidad de Platón. Pensamiento moderno, pensamiento que era atrayente. ¿Qué decía esto? Platón afirmaba que la materia es mala,
El cuerpo es malo, pero el espíritu, el alma, es bueno. La dualidad entre cuerpo y alma. Y estos falsos maestros, con esta idea filosófica, la mezclaron con algo de enseñanza bíblica y crearon su falsa doctrina. Una falsa doctrina que estaba a la última. Esta falsa doctrina les llevaba a afirmar que el cuerpo, como es materia, es malo. El espíritu, que es lo inmaterial, es bueno. Y entonces predicaban estas herejías, como que Cristo no fue verdaderamente un hombre. No podía ser un hombre porque el cuerpo es material y es malo. Entonces Cristo no pudo ser un hombre. Ellos enseñaban que el Espíritu de Dios poseyó a Jesús, el hombre, en su bautismo, pero que después le abandonó antes de su muerte en la cruz. Y esto tiene fatales consecuencias para la fe. Enseñaba también, por ejemplo, que el pecado, que es malo, afecta al cuerpo, que es malo, que se va a quedar en la tierra, pero no afecta al espíritu, no afecta al alma, que va a ser salvo. Entonces enseñaban, podemos pecar en el cuerpo, no pasa nada. Podemos pecar porque el cuerpo va a quedar en la tierra, pero el alma es lo que va a salvarse. Otra herejía. También enseñaban, por ejemplo, que para la salvación hacía falta un conocimiento superior. No bastaba con la revelación de Cristo, hacía falta un conocimiento superior incluso a las Escrituras. ¿Os suena esto? ¿Esto suena a hoy en día, que hace falta algo más que Cristo? ¿Que Cristo no es suficiente? ¿Que su palabra no es suficiente? Estos que tenían esta experiencia elevada solo estaban al alcance de unos pocos y estos entonces estaban en esta posición, arriba, elevados, por encima de los demás, que nunca llegarían a alcanzar esa posición. Y Juan escribe y rebate esta falsa doctrina en esta primera carta. Esta doctrina que podemos llamar la doctrina del top manta. Dice en el capítulo 2 que estos falsos maestros habían abandonado la iglesia, probablemente engañando y arrastrando consigo a algunos. Los creyentes en Éfeso se quedaron algo confundidos, dubitativos en cuanto a la seguridad de su salvación. ¿Estos que se han ido, serán estos los que llevan la verdad y nosotros estamos confundidos? Juan, durante los 3 primeros capítulos de la carta, ha estado rebatiendo las mentiras de este falso evangelio. Ha estado mostrando y demostrando las características que todo aquel que diga ser un verdadero hijo de Dios tiene que mostrar en su vida o puede observar en su vida a modo de autoexamen para saber que está de verdad en Cristo, que tiene seguridad de vida eterna. El verdadero creyente, según los 3 primeros capítulos de Juan, os resumo algunas de estas características, tiene que mostrar estas características. El verdadero creyente tiene gozo y comunión con Cristo, no con el pecado. No puede pecar como si tal cosa. El verdadero creyente vive en luz y no en tinieblas. El verdadero creyente puede ver en su vida que no vive en pecado, sino que permanece en Cristo y que cuando peca, acude a Cristo, confesando su pecado, porque Cristo es su abogado defensor delante del Padre. El verdadero creyente anda como Cristo anduvo. El verdadero creyente, esto es fundamental, Juan lo recalca en su carta una y otra vez, el verdadero creyente ama a los hermanos en la fe y lo demuestra de una manera práctica. No se cree superior. El verdadero creyente rechaza al mundo, pero permanece en Cristo. El verdadero creyente se purifica y crece en santidad. No se queda estancado. El verdadero creyente no es un llanero solitario que vive al margen de la iglesia, porque el verdadero creyente tiene comunión con Cristo, por medio de Cristo tiene comunión con el Padre y tiene comunión con sus hermanos, los que también han sido redimidos por la sangre de Cristo. Juan terminó el capítulo 3 con esta verdad absoluta y preciosa que dice que el creyente vive en Dios y Dios vive en él, en el creyente, por medio de su Espíritu. Y después continúa con el capítulo 4, que es lo que vamos a considerar hoy, los primeros versículos del capítulo 4 de Primera de Juan. Y a través de este texto Juan nos enseña la importancia de discernir entre la enseñanza auténtica y la falsa, y también nos enseña cómo actuar en consecuencia. Juan advierte a los hermanos en la iglesia en Asia del siglo I, pero también nos advierte a nosotros hoy por medio de su escrito, que el Señor ha guardado para nosotros también.
Juan nos enseña a nosotros hoy también contra los falsos maestros y nos ordena, nos manda, es un mandato, discernir la verdad de la falsedad. Y para ello nos da unas pautas fundamentales que vamos a ver hoy. Hermano, hermana, tienes una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad como iglesia. Dan tiene una responsabilidad como pastor de esta iglesia, pero es una responsabilidad que tenemos cada uno de los creyentes. Según el texto que vamos a ver hoy en Juan, tenemos esta responsabilidad porque tenemos este mandato. Tenemos que aprender a distinguir quiénes son falsos maestros de quiénes son siervos fieles de Dios. Tenemos la responsabilidad de distinguir entre la falsa doctrina y la sana doctrina de los apóstoles, que es la que debemos seguir, porque es la que va a asegurar nuestra vida eterna en Cristo. Tenemos que discernir la verdad del error. Y no tienes excusa. Veo que están traduciendo la predicación a inglés. Antes he saludado a un hermano con acento, me ha parecido brasileño. No sé, portugués o brasileño, yo no, aquí en Galicia estáis más acostumbrados. Yo creo que era brasileño. No importa. Tienes la palabra de Dios en tu idioma. Con lo cual no tienes excusa. Hoy vamos a ver cómo Juan nos enseña la importancia de discernir y actuar ante la enseñanza auténtica y la falsa, y lo hace por medio, en primer lugar, de un mandato. Y en segundo lugar, por medio de dos pautas fundamentales. Un mandato, el mandato se resume así: no creáis a cualquiera, sino probar. Y las pautas para distinguirlos, que veremos después en los versículos 2 y 6, son una prueba y un contraste. Lo dejo ahí, después veremos qué quiere decir. Vamos al texto. Abrir vuestra Biblia si la habéis traído en papel y si la habéis traído en formato electrónico. Como decimos en nuestra iglesia, recordad tener el teléfono móvil en silencio o en modo avión para no molestar. Estamos acostumbrados a que los niños griten y lloren, no pasa nada, pero los teléfonos tienen que estar en silencio. Y así leamos el texto con toda reverencia. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué tenemos aquí en primer lugar? Versículos 1 y 2. Tenemos un mandato, una orden. Amados, no creáis, imperativo, a todo espíritu, sino probad, imperativo, los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos profetas falsos han salido por el mundo. El primer versículo incluye este mandato. Y podemos observar en el texto que el mandato surge de una advertencia. Repito, el mandato: no creáis a todos, no creáis a cualquiera. No lo creáis porque se pare en el púlpito diciendo que habla de parte de Dios. Sino probad si son de Dios. Veremos algo más acerca de esto. Y esto surge de una advertencia. ¿Por qué? Porque hay mucho mentiroso. Porque hay mucho propagador de lo falso. Y la falsificación tiene como característica querer parecerse al auténtico. ¿Para qué? Para engañar. Hay mucha falsedad. Fijaos lo que dice el texto. No dice estad alerta porque hay algunos que quizás os engañen. No dice algunos, dice muchos. Es decir, Juan afirma que hay muchos falsos profetas y por eso ordena, solicita, manda que no crean a cualquiera sin probarlo antes. Creer y probar son dos verbos que aparecen como imperativos, como ya os he dicho, y según he podido consultar y cito a John MacArthur, dice: la forma imperativa del verbo creer con la partícula negativa no se podría traducir literalmente como dejad de creer.
Esta frase indica que una acción que ya está en marcha está prohibida. Posiblemente algunos ya habían estado aceptando el mensaje de los falsos maestros y debían dejar de hacer eso inmediatamente. Aquí termina la cita. Los falsos maestros a los que alude Juan son los que habían surgido en la propia iglesia y habían salido ya fuera de la iglesia, se habían ido. Pero es muy probable que hubieran sido parte del cuerpo de maestros de la iglesia. Pues si enseñaban es porque tenían parte en la enseñanza. Al menos habrían estado enseñando de alguna forma en la congregación en Éfeso. Y Juan es categórico. Juan es categórico en esto. Probad si son de Dios, y si no lo son, dejad de creerles. Es como mejor se podría traducir este texto. No simplemente no les creáis. Dejad de creerles. Ya han estado enseñando, han estado en posición de autoridad, hablando como si hablaran de Dios, y vosotros ya les habéis estado creyendo. Y dice Juan, dejad de creerles. No importa que sean majos. No importa que sean amigos desde los 7 años. Que su nombre se complemente de tal forma que los dos juntos hacen uno perfecto. No importa. A mí no me conocéis mucho, puedo parecer muy majo o menos majo, pero no debéis creer a cualquiera que se pare aquí delante solo porque diga que habla de parte de Dios. Es lo que está enseñando Juan. No importa que sean vuestros amigos, no importa que tengan buenas intenciones aparentemente. Si no pasan la prueba, no son de Dios. Y aquí no hay término medio. Juan enseña siempre por contrastes. Si no son de Dios, son del padre de mentira, de Satanás. En la Biblia hay múltiples advertencias contra los falsos maestros. ¿Por qué? Porque es la estrategia de Satanás desde el principio. La confrontación en la iglesia con el verdadero evangelio ya ocurría en el siglo I y sigue ocurriendo hoy. No es lo más habitual que estemos enfrentados con los de fuera. No es lo más habitual. Lo más habitual son los problemas con los que se dicen ser o dicen que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque traen un evangelio falso, porque esta es la estrategia fundamental de Satanás, hacer pasar lo falso por auténtico. Y es así desde el principio. Mirad, la estrategia de Satanás es esta. En primer lugar, hacer dudar de la autenticidad de la palabra de Dios. No creas que la palabra de Dios es auténtica. No creas que es inerrante, infalible. En segundo lugar, Satanás niega que la palabra de Dios sea verdad. Tampoco es la verdad la palabra de Dios, y mucho menos la única verdad. En tercer lugar, Satanás trata de distorsionar lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, esto es lo que hizo desde el principio, el primer engaño. Lo vemos con Adán y Eva. La serpiente, Satanás, parte de la creación. No vino un asteroide de fuera de la creación a propagar el error. Satanás tomó forma de algo de la creación y engañó a Eva. Y le engañó haciéndole dudar de la palabra de Dios. ¿Cómo creó Dios la tierra? Y dijo Dios, ¡pum!, el primer día. Y dijo Dios, ¡pum!, el segundo día. Y dijo Dios, el tercer día. Así hasta el sexto día. El Señor creó el mundo por medio de su palabra. Y entonces viene Satanás y dice, ¿pero Dios os ha dicho tal cosa? No, esto no es verdad. Desde el principio, el adversario ataca la palabra de Dios. Y tenemos muchas advertencias de esto. Pablo advierte específicamente a Timoteo acerca de los falsos maestros. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. 1 Timoteo 4. También les dice a los romanos, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Romanos 16. No era solo una manía de Pablo. Pedro, 2 de Pedro 2 y 3, advierten contra los que él llama falsos maestros entre vosotros que aún negarán al Señor que los salvó.
atrevidos, contumaces, animales irracionales, inmundicia y manchas, adúlteros, pecadores, seductores, burladores, fuentes sin agua, esclavos de la corrupción. Y exhorta a los creyentes a no ser como ellos. Aquí tenemos otro contraste, sino que procuren con diligencia ser hallados por el Señor sin mancha. También Judas, versículo 16, nos dice que estos falsos maestros son murmuradores, son querellosos, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. El mismo Jesús advirtió contra estos falsos maestros. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Otra cita de un comentarista famoso: los falsos maestros hablan conforme a las máximas y gustos del mundo para no ofender a los hombres carnales. Y el mundo ama este tipo de maestros porque el mundo ama lo que es del mundo. Juan exhorta a los creyentes acerca de estos falsos maestros, porque traen el engaño y porque son muchos. Surgieron en la iglesia, no vinieron de fuera, surgieron en la iglesia, y esto supone un peligro, porque es enseñar cualquier tipo de doctrina que no proviene de Dios, y lo que no proviene de Dios proviene de Satanás. Y lo que no es para salvación no se queda en un lugar neutro. Lo que no es para salvación es para perdición. Juan nos habla de la importancia de saber discernir entre algo originado en el espíritu de verdad y algo originado en el espíritu de mentira, que es el anticristo. Seamos prudentes. Seamos prudentes hoy. Ya hemos sido suficientemente advertidos sobre esto. Escuchar. Dar oído a esta falsa doctrina y creerla. Esta falsa doctrina de estos falsos maestros es perjudicial para el desarrollo personal, es perjudicial para la propia salvación y es perjudicial para edificar la iglesia de Cristo. Estáis en una iglesia emergente, digamos en un sentido, empezando. Si ponéis vuestro oído en falsa doctrina, el edificio va a crecer torcido. Hasta que se derrumbe. Juan manda que los creyentes no crean a cualquiera para seguir cimentados en el Señor, seguros de su vida eterna. Mucho mentiroso. Mucho mentiroso. Y nosotros tenemos que tener discernimiento para saber detectar la verdad del error. Hay un ejemplo en el libro de los Hechos. Sé que estáis estudiando Hechos. Sigamos el ejemplo bíblico de los de Berea, que según Hechos 17:11 eran más nobles que los de Tesalónica porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así, es decir, para ver si eran verdad o no eran verdad. Notad, hermanos, que los creyentes del siglo I y los creyentes del siglo XXI tenemos una herramienta en común, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios, las Escrituras. Ellas han sido inspiradas por el Espíritu Santo y ese mismo Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes, mora en cada uno de los hijos de Dios y está haciendo una obra en nuestra vida. Juan 14, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él os enseñará todas las cosas, Él os guiará a toda verdad. ¿Cómo podemos discernir cuál es el espíritu de verdad y cuál no? ¿Cuál es una falsa doctrina y cuál es una doctrina fiel a la sana doctrina? Por medio del espíritu que vive en nosotros. Pero hay que reconocer al espíritu. Hay que estar acostumbrado a escucharle. Hay que conocer su voz. Hay que estar acostumbrado. Y eso solo ocurrirá si estamos constantemente en las Escrituras.
fundamentados en la verdad de Dios, en su palabra. Nada puede sustituir nuestro tiempo diario de lectura de la palabra de Dios. Ni una predicación por internet, ni venir un día a la semana o 2 días a la semana a la iglesia a escuchar la predicación. Nada puede sustituir nuestra responsabilidad de estar constantemente en la palabra de Dios, porque es inspirada por Él. Esta es una herramienta. Ahora, como cualquier herramienta, también hay que estar acostumbrado a manejarla. Puedes coger un martillo para clavar un cuadro, pero con ese mismo martillo puedes chafarte un dedo. Hay que tener habilidad, hay que ser diligente con la herramienta. Hay que ser diligente para saber si los que enseñan doctrina de Dios o doctrina del diablo. Fijaos, este texto está traducido en otras versiones de una manera que quizás sea más comprensivo. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice: queridos amigos, no creáis a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Ponedlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios o no, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Quiero recalcar esto. El engaño de Satanás es sutil. No va a venir diciendo: mira, Dios no existe. No va a venir diciendo: mira, la palabra de Dios no es inspirada. No va a ser una confrontación tan evidente. No va a haber una negación directa. Por eso hay que prestar atención y conocer bien la verdad para detectar lo falso. Una de mis especialidades es la falsedad documental. He hecho varios cursos de especialización. Cuando aprendemos acerca de documentos o billetes, en los cursos solo tocamos los auténticos. Aprendemos a reconocer las características de lo auténtico, porque hay tantas falsedades como malos. Hay tantas falsedades doctrinales como engañadores. Pero si estamos acostumbrados a detectar lo que es auténtico, en cuanto veamos, toquemos, escuchemos lo falso, sabremos detectarlo. Pablo enseñó a los corintios que esos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan. Por esto digo que es un engaño sutil. ¿Cómo se disfrazan? 2 de Corintios 11. Se disfrazan como obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Querido hermano, querida hermana, debes probar a aquellos que enseñan diciendo que lo hacen de parte de Dios y no creerles solo por el hecho de que ellos dicen hablar de su parte. Coteja en la palabra de Dios, deja que el Espíritu Santo te guíe. Y además, Juan, en este pasaje nos enseña unas pautas fundamentales para discernir el espíritu del error del espíritu de verdad. Estas son las pautas. Hasta el versículo 6, del 3 al 6. Hay 2 pautas, os he dicho antes, una prueba y un contraste. La prueba es la prueba teológica. Ahora veremos lo que eso significa. Y el contraste es un contraste evidente. También veremos lo que esto es. En primer lugar, estas pautas para distinguir la verdad del error según el texto que hemos leído. En el primer lugar, tenemos una prueba fundamental, lo que se llama la prueba teológica. Dice así, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esta es la pregunta fundamental en cuestiones de fe. Esta es la pregunta fundamental en cuestión de salvación. Esta es la pregunta fundamental en cuestión de edificación. Esto es lo fundamental. ¿Quién es Cristo? ¿Quién crees que es Cristo? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. 1 Juan 2, 2 Juan 1, 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Y Juan nos dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Es decir, está usando esta frase reafirmando una verdad inmutable, segura, inamovible.
¿Qué es esta prueba que he llamado prueba teológica? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que Jesucristo es hombre, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Jesucristo es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Esta es la evidencia teológica. Cualquier maestro que niegue esto, ya sabemos que no viene de parte de Dios. Y si no viene de parte de Dios, viene de parte del anticristo. No hay nada en el medio. Otra vez quiero recalcaros esto. Fijaos bien, Juan no habla aquí de tener buenas o malas intenciones. En lo que se refiere a la enseñanza bíblica, las intenciones del maestro son irrelevantes. ¿Por qué? Porque o enseñas la verdad o enseñas la mentira. Otra vez, nada en el medio. Desde el punto de vista del que enseña, desde el punto de vista del que aprende, del que escucha, o pones tu oído en la verdad o pones tu oído en la mentira. Y cuidado con no tomarse esto en serio. Cuidado cuando recibimos doctrina y abrimos nuestro corazón a cualquier tipo de doctrina, porque estamos recibiéndola como si fuera del Señor. Así que tenemos que probarla y tenemos que discernir, tenemos que examinarla a la luz de la verdad de Dios, porque tenemos a su Espíritu. Y nadie que tiene el Espíritu de Dios, nadie que tiene el Espíritu Santo morando en él, puede tener un concepto equivocado de Jesús. Porque el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Esta es una característica fundamental en aquellos que enseñan la verdad. Tener un concepto correcto acerca de quién es Cristo es fundamental, es una prueba fundamental, es una característica fundamental de aquellos que enseñan la verdad. Juan empezó su carta con este concepto fundamental. Jesús es Dios hecho carne. Si leéis los primeros versículos, Juan está recalcando que a este Jesús pudieron palparlo, tocarlo, escucharle, estar con él. No era un espíritu que vas a tocar y atraviesas. Era un hombre realmente, pero sin pecado. Por eso Jesús, que fue hombre y que a la vez fue Dios, pudo ser él y solo él el sacrificio perfecto. Por eso él y solo él pudo ser el sacrificio definitivo, el sacrificio insustituible. Por eso él y solo él es el camino al Padre. Por eso él y solo él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso solo en él hay perdón de pecados. Por eso solo en él hay vida eterna. Por eso solo en él hay salvación. Por eso solo él es el Señor. Salvador y Señor. Cuando éramos jóvenes alguien nos enseñaba que Jesús era nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Falso maestro. Solo en Él. Solo Jesús pudo morir en la cruz a manos de los hombres y resucitar de la tumba al tercer día por la mano poderosa de Dios, viviendo ahora en los cielos, intercediendo por nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, que tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, por el amor que el Padre nos ha demostrado en Cristo. Hemos escuchado, hermanos, que en diferentes aspectos doctrinales puede haber discrepancias. Bueno, habría que matizarlo. En esto no. En la persona de Cristo no hay discrepancia alguna. No puede haberlas. Porque es el mensaje central de toda la Biblia y es la revelación de Dios para salvación. Cristo. Jesucristo es Dios hecho hombre. Enteramente hombre, enteramente Dios. Él es el único camino de salvación y el que niega esta verdad no es de Dios y es un falso maestro. Y entonces su mensaje no debe ser ni siquiera escuchado. La persona de Jesucristo, el correcto concepto de quién es Él, es crucial para el Evangelio, es crucial para nuestros hijos, es crucial para nuestros jóvenes y es crucial para nosotros, los que llevamos muchos años en la fe.
¿El Evangelio habla de Cristo? La Escritura desde el Antiguo Testamento apunta a Cristo. La salvación está en Cristo. Nuestra seguridad está en Cristo. Entonces, ¿qué concepto crees que querrá confundir o falsificar el adversario? Distorsiona a Cristo y le ganarás la batalla al cristianismo. Juan pelea por esto. El que niega a Cristo, el que niega su deidad, el que niega su humanidad o tergiversa esta doctrina, el que niega su suficiencia, quiere añadir a Cristo otras cosas para la salvación, es un falso maestro que opera en el mundo porque el espíritu del anticristo ya está en el mundo operando. Y no debemos escucharle. Seguidamente Juan avanza en el texto y escribe una segunda pauta para detectar a los que no tienen el Espíritu de Dios. Y es un contraste muy evidente entre los que son de Dios y los que son del mundo. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? Bueno, por el contexto creemos que es a estos falsos maestros. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Otra vez, estas palabras en mayúsculas. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Juan se dirige a los creyentes y les dice, vosotros sí sois de Dios. En contraste con ellos, los que salieron, los que propagan falsa doctrina, que son ¿de dónde? Del mundo. Los que sois de Dios, aquí está el contraste, sois vencedores y oís su voz, la voz de Dios. Los que son del mundo son vencidos y escuchan y son escuchados por los del mundo. Y el creyente puede y debe tener la seguridad de que siendo de Dios, ningún engaño podrá arrebatarle de la mano del Padre. Por esto el creyente ha vencido a los falsos maestros, porque el verdadero creyente que ha puesto su fe en Jesucristo no puede ser arrebatado de la mano del Padre, por mucha mentira que traten de hacernos tragar. El que es de Dios escucha a Dios y no a los falsos maestros. La victoria está en esto, no en nosotros. La victoria está en que Cristo es mayor que Satanás. Él venció a Satanás en la muerte. Estas cosas, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién acusará a los escogidos? Romanos 8:33. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores por medio de la fe en Cristo. Esto es un ánimo. Juan está animando a los creyentes que se han quedado ahí un poco titubeantes, pues no sabemos cuántos salieron, pero una parte de la iglesia salió. Se quedaron un poco, quizás, preocupados, tristes, confusos. Y Juan les está animando. Vosotros sois los vencedores porque estáis en Cristo y Él venció a Satanás. Vosotros sois de Dios por medio del amor que Él os ha demostrado en Cristo. Y ellos son del mundo, vencidos por medio del engaño de Satanás. Este contraste que está mostrando Pablo aún tiene alguna cosa más. Recuerda que este contraste está aquí para que aprendamos a discernir entre verdaderos y falsos maestros. Pues continúa el contraste con esto. El que conoce a Dios nos oye. El que es del mundo es oído por los que son del mundo. El que conoce a Dios oye a los que son de Dios. El que no conoce a Dios es del mundo y oye a los que son del mundo. Palabras del mismo Señor Jesucristo, Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 18, 37, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Dependiendo de a quién oyes, puedes saber a quién perteneces. Los que somos de Dios debemos hablar y debemos oír solo las cosas de Dios, que vienen de Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto? Tiene implicaciones en la predicación, tiene implicaciones en la enseñanza. Debemos proclamar la palabra de Dios y solo la palabra de Dios y esforzarnos por asegurarnos que lo que predicamos, que lo que enseñamos es la palabra de Dios. Desde aquí, desde el púlpito, pero algunos tenéis hijos, nietos o sobrinos o enseñáis en la escuela dominical. Y esto no es para el predicador, esto es para todo creyente. Tienes que asegurarte que lo que enseñas, y recuerda que vivir una vida coherente es parte de enseñar. Lo que enseñas tiene que ser lo que Dios dice en su palabra, tiene que ser doctrina auténtica, sana doctrina. Y en la predicación esta es la confianza. Esta es la confianza. Que los que son de Dios escucharán su voz. Dios atraerá a los suyos hacia sí mismo a través de su palabra, que es su voz. La voz que todo aquel que quiera ser salvo tiene que reconocer y obedecer. Tiene implicaciones también en cuanto a la salvación, porque los que no reconocen la voz de Dios, los que no reconocen el mensaje del Evangelio, por implicación está diciendo, y lo sabemos también por otros textos, que los que no reconocen la voz de Dios, los que no son de Dios son del mundo, y los que son del mundo y permanecen en el mundo, lo que les espera es la condenación eterna. No escucharon la voz de Dios y rechazaron a su Hijo Jesucristo. Y hoy en día nos encontramos con esto. Prefieren creer cualquier cosa, por más absurdo que nos parezca a nosotros. Prefieren creer a cualquier espíritu de mentira antes que a Dios. Prefieren creer cualquier doctrina que parezca bíblica, pero adulterada con algo más, que no quite al hombre de la ecuación en la salvación, aunque estén aquí sentados. Algunos prefieren creer en ideas modernas, en ideas más brillantes que las de Dios, y creen que tienen que completar de alguna forma la verdad de Dios o contextualizarla para poder alcanzar al hombre moderno. No es de extrañar, hermanos, que este tipo de maestros mundanos que quieren agradar al mundo tengan más aceptación que la verdad de Dios. Porque estas doctrinas están hechas, están fabricadas para agradar al hombre. No será de extrañar que tengan muchos seguidores o que tengan iglesias llenas que crecen rápidamente. No debe preocuparnos eso. Porque ellos, este tipo de maestros, falsos maestros, predican agradando a la carne. Las filosofías del mundo son aceptadas de buen grado por los que son del mundo. Pero la sana doctrina no es tan atractiva para el hombre carnal. El verdadero evangelio confronta y ofende. El verdadero evangelio, la sana doctrina, no reafirma la autoestima, no reafirma la autorrealización, no reafirma la autosuficiencia, ni reafirma la autonada. El mensaje de Dios es contrario a lo que el mundo enseña. El mundo ha puesto en el centro al hombre. Tú lo puedes todo, tú lo mereces todo está en ti. Si tú te esfuerzas, llegarás a lo que tú quieras. Sé feliz y todo lo que te haga feliz es lo que tú te mereces. Dios dice que lo que te mereces es el lago de fuego. ¿A quién le gusta oír esto? Ahora se lo dices a tu vecino. Vecino, mereces ir a la condenación eterna. Ya, pero es que el evangelio, que es la buena noticia, no es buena si no presentamos antes lo malo.
Los hombres buscan maestros que les hablen como a ellos les gusta, que les agraden, que les adulen. Cualquier cosa. Yo ya he escuchado muchas cosas, hermanos. Pueden creer en la fuerza del universo, en la energía, en los árboles. Se abrazan a los árboles, en la meditación, en los ancestros, en la reencarnación, en la madre tierra, en las nubes. Más tradicionalmente en las vírgenes, en los santos. Cualquier cosa menos Cristo. Abraza un árbol, abraza a un santo, pero no abraces a Cristo. Eso es lo que enseña el mundo influenciado por Satanás. La palabra de Dios dice, sin embargo, que creas en Cristo y que si acudes a Él, Él no te va a rechazar. Y si estás en Él, serás vencedor. Pero también te advierte que vas a tener problemas. En este mundo vas a tener problemas, porque vas a ir en contra de la inmensa mayoría. ¿Cómo discernir entre maestros fieles de la palabra de Dios y falsos maestros según este contraste? Fíjate en su audiencia. En esto, vuelve a decir Juan, en esto conocemos el espíritu de verdad y del error. Los pocos que son de Dios escuchan a los que son de Dios y tienen el espíritu de verdad. Y los muchos que no son de Dios escuchan a los que tienen el espíritu de mentira y se satisfacen en eso. Necesitamos, hermanos, oír predicadores fieles de la palabra. Necesitamos ser predicadores fieles de la palabra en casa, en el trabajo, en el púlpito. Necesitamos predicar la palabra de Dios fielmente. Generalmente el predicador fiel no es el más popular. No es el mejor tratado. No quiero dar nombres por no parecer que damos gloria a los hombres, pero varios ejemplos. Últimamente ha habido un predicador fiel, expositor de la palabra del Señor, que ha muerto, ha pasado a su presencia. Las críticas tardaron en surgir en las redes sociales. Nada. No es popular ser un predicador de la sana doctrina, pero tampoco Cristo fue popular en su tiempo. Fue rechazado mayormente. ¿Qué esperamos nosotros? Pero tenemos que ser fieles a la verdad de Dios. Necesitamos escuchar y necesitamos estar expuestos al mensaje auténtico de Dios revelado en su palabra. Necesitamos el Evangelio. Necesitamos a Cristo. Y por eso es importante discernir la verdad del error. Terminamos ya. ¿A quién oyes? ¿A quién crees? ¿Disciernes? ¿Distingues entre una voz y otra? En Cristo lo tenemos todo. En Cristo tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, tenemos plenitud de vida, tenemos gozo en este mundo, tenemos la piedad, el poder para la santificación, el poder para vivir vidas santas, contentamiento, esperanza, consuelo. En Cristo lo tenemos todo, tenemos su dirección, tenemos su palabra, tenemos su Espíritu viviendo en nosotros. ¿Por qué un creyente auténtico? ¿Por qué iba a querer escuchar a un falso maestro que trae la filosofía del mundo? ¿Por qué íbamos a fiarnos de las ideas de hombres o de opiniones de hombres? ¿Por qué la mayoría hace esto? Dice Juan, porque son del mundo. La seguridad, según escribe Juan, está en lo auténtico, no en lo falso. Lo auténtico es Cristo, es el mensaje de Dios, es la revelación de su palabra, y esta revelación es la que debemos conocer y la que debemos obedecer. Necesitamos discernir entre el producto auténtico y el producto falso, y necesitamos quedarnos con lo auténtico, en lo espiritual, sin atajos, sin fraude,
Si queremos estar bien asentados en la vida eterna, necesitamos estar asentados en Cristo. Por eso Juan escribió esta carta a los hermanos en el primer siglo. No creáis a cualquiera, sino probad. Que pasen la prueba. No escuchemos al mundo. No nos dejemos engañar, no nos conformemos con el producto falso que no cumplirá la función del producto auténtico. Tenemos la responsabilidad de distinguir la sana doctrina del evangelio falso y tenemos las pautas para hacerlo. Dejad que termine con una oración. Señor, te damos gracias por la revelación de tu palabra. Te damos gracias porque has sido claro en lo que quieres que sepamos. Tenemos todo lo que necesitamos para saber conducirnos en la vida espiritual. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, perdón porque a veces también en nosotros permean las ideas del mundo, estrategias que nos parecen más brillantes que lo que tú has mandado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a saber discernir lo auténtico de lo falso, a meditar en tu palabra, a estar acostumbrados a escuchar a tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a probar todo aquello que escuchemos y a quedarnos solo con lo bueno, con predicaciones y predicadores fieles a tu palabra que nos ayudarán a crecer en nuestra vida espiritual. También te pido, Señor, que si hay alguna persona aquí que aún no te conoce, que no conoce a Jesús como Señor y Salvador, pues te pido también que retires ese velo de su mente que le impide responder a tu llamado, a tu mensaje, Señor. Solo en Cristo hay salvación, esto es lo que predicamos. Guárdanos hoy también en todo lo demás, en todas nuestras actividades, guarda nuestras familias, en otros lugares en los que se predique tu palabra, Señor, bendice también la predicación. En el nombre de Jesús. Amén.